La concreción curricular es una parte que debe quedar muy clara al tribunal. Debemos aplicar no solo los elementos que vamos a trabajar con mi situación de aprendizaje, sino hacer un esfuerzo por hacerle ver al tribunal que dominamos y conocemos toda la relación existente entre los distintos elementos que la forman. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de las competencias específicas, o lo que es lo mismo, los referentes de mi materia, es decir, por lo que yo voy a clase. Yo voy a clase para que mis alumnos comprendan y asimilen estas competencias específicas. Tendremos que explicar qué competencias específicas se trabajan en mi situación de aprendizaje y después explicar también los criterios de evaluación que tiene asociados y los saberes básicos que la conforman. Todo esto, como sabes, vienen toda esta normativa, todos estos elementos curriculares aparecen en la orden del 30 de mayo, en uno de sus anexos, donde aparecen en forma de tabla. Además, sería conveniente que en función del número de elementos curriculares que tengas, si son muchos o son pocos, hicieras al menos una breve descripción de cada uno de ellos. Aunque si tienes muchos elementos curriculares, al menos explicaría brevemente lo que son las competencias específicas. Una vez que hemos explicado las competencias específicas que vamos a trabajar en nuestra situación de aprendizaje, es hora de pasar ahora a los referentes de la etapa. Y es que el hecho de trabajar los referentes de mi materia anteriormente descritos va a permitir que trabajemos los referentes de la etapa, es decir, competencias clave y objetivo de etapa. Empezamos con las competencias clave, y en este caso podemos hacerlo de muchas formas. Podríamos comenzar hablando de las 8 competencias clave que tenemos y que aparecen en el anexo 1 del Real Decreto. O también podríamos hablar de 4 o 5 competencias clave a las que nuestra situación de aprendizaje aporta y trabaja. En este caso, una vez descritas, pasamos a los descriptores operativos que tiene asociados. En este caso vamos a destacar solamente unos cuantos, no vamos a hablar de todos los que se trabajan en mi situación de aprendizaje, porque si no, no tendríamos tiempo. Vamos a destacar 4 o 5 descriptores operativos que, por supuesto, tienen que aparecer asociados a la competencia específica que hemos trabajado anteriormente y que vamos a intentar destacar luego a la hora de la secuenciación. De esta forma, es conveniente, por tanto, resaltar competencias clave y descriptores operativos de una forma muy breve, describiéndolas cada una de ellas. Y ya por último, habrá que hablar del resto de referentes de etapa que nos quedan, es decir, los objetivos de etapa. En este caso habremos puesto en el documento que trabajamos 5, 10 o 15 objetivos de etapa, pero en nuestra exposición únicamente debes centrarte en hablar sobre 3 o 4 que después puedas defender que has trabajado y que se vea claramente su relación con la secuenciación didáctica. Yo no me cedería de más de 3 o 4, porque si no, no te va a dar tiempo. Además de hablar de los objetivos que trabajamos, al igual que hicimos anteriormente, debes explicar la relación con el resto de elementos curriculares. Concretamente podrías hablar de cómo se relacionan con los descriptores operativos los otros referentes de etapa a través de unas tablas que aparecen en la orden del 30 de mayo, concretamente en el anexo 4 o 6, en función de que sea de la ESO o bachillerato. Y en esa tabla verás cómo los descriptores operativos se asocian con ciertos objetivos de etapa. Como has podido ver, en esta parte de la presentación hemos hecho un esfuerzo por explicar al tribunal no solo los elementos curriculares que trabajamos en esta situación de aprendizaje, sino que también le hemos explicado que conocemos al detalle la relación existente entre todos estos elementos. Le hemos explicado al tribunal que partimos de los referentes de la materia, es decir, las competencias específicas y cómo éstas tienen asociadas una serie de criterios de evaluación y saberes básicos que aparecen en la orden del 30 de mayo de 2023. También hemos explicado que el hecho de partir de los referentes de mi materia me va a permitir trabajar los referentes de la etapa, o lo que es lo mismo, competencias clave y objetivos de etapa. ¿Y esto cómo se hacía? Pues muy sencillo. Cuando partimos de las competencias específicas, debemos saber que tiene asociadas también una serie de descriptores operativos, que no son más que especificaciones de las propias competencias clave, y que por tanto el hecho de trabajarlas nos va a permitir trabajar también el perfil competencial de la etapa en que estemos, de bachillerato o el de salida, de la ESO. También sabemos que estos descriptores operativos se encontraban asociados con los objetivos de etapa a través del anexo 4 y 6 que aparece en la orden del 30 de mayo, donde en una tabla muy grande aparecen asociaciones entre descriptores y objetivos. Esto es lo importante, no solamente explicar qué trabajamos, sino que también sabemos al detalle la relación existente entre unos y otros y que como consiguiendo uno, conseguimos los otros. Todo esto que te he explicado no debería tardar en explicarse más de 4 minutos, por tanto te recomiendo que como máximo acabes esto en 11 minutos, ¿de acuerdo? En el próximo vídeo explicaremos ya la secuenciación, que sin duda va a ser la parte más importante de tu exposición. Espero que no te lo pierdas. Hasta ahora.